Bueno, para este día hemos invitado a un licenciado de la Administración de Empresas y Ciencias Políticas. En su actividad privada maneja una empresa de artes e industrias gráficas que me hizo acordar recién. El licenciado Hugo Romero es profesor de la Universidad Nacional de San Juan en Ciencias Políticas. Licenciado Hugo Romero, buenas tardes, bienvenido. Gracias por esperarme. Hola, ¿cómo te va? Tanto tiempo que no nos veíamos. Bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Habrás escuchado esta semana y la otra que hay una grave discusión por una noticia que dio como parte de su proyecto político el dirigente Javier Milei, donde dice que la universidad no debe ser gratuita, que tienen que pagar. Y yo escuché declaraciones del rector de la Universidad Nacional de San Juan y también del secretario administrativo, donde decían que a un estudiante de la universidad, si tenía que pagar, debía tributar entre 1.200.000 y 1.500.000 por año. Entonces, si tienen o tendrían o podrían pagar eso, la universidad va a ser solamente de los más pudientes y no de los trabajadores. ¿Qué pensás de eso? Bueno, sí, efectivamente, digamos, ese estudio que se ha elaborado fue el secretario de Finanzas del Coca. rectorado, Ricardo Coca, sí. Ajá. Él es el que habla precisamente de los costos que resultaría efectivamente llevar la universidad al mercado, ¿no? Y indudablemente terminaría con uno de los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución, que es, por un lado, la educación libre, gratuita y universal, ¿no? Sí. En este sentido, las propuestas, no solamente de los sectores de Milei, sino que también los sectores de la oposición, de Juntos por el Cambio, también plantean Sí, en cierta Patricia medida... Bullrich plantea más Sí, o menos lo sí, mismo. sí, en el mismo sentido. Bueno, y terminaríamos con uno de los principios básicos que en 1948 se establecieron, que fue la universidad gratuita, digamos, establecida por el general Perón, que eso permitía, sin lugar a duda, uno de los principios fundamentales de la sociedad, que es el ascenso social. Es decir, que el padre trabajador pudiera, que su hijo tuviera estudios universitarios. En este sentido, digamos, el arancelamiento planteado por cualquiera de los dos sectores opositores privaría en ese sentido de ese proceso de ascenso social, en el cual solamente se verían beneficiados los sectores más pudientes de la sociedad, en este caso en particular de la sociedad sanjuanina. Creo que es un desatino, en este sentido, plantearlo. ¿Por qué? Porque en las economías y sobre todo en los fallos que se producen en el mercado, o sobre todo las externalidades, como se le suele denominar, las externalidades de la economía no posibilitarían hacer un trasvasamiento generacional, y por el otro lado limitaría ampliamente la posibilidad de la educación. Se han hecho estudios, y sobre todo entre el 2012 y el 2018 en Suecia, donde se arancelaron las universidades y donde se estableció el tema del voucher, donde en realidad, digamos, la educación se fue limitando fuertemente, producto de que en este sistema de libre mercado
los aranceles, digamos, o la subvención por parte del Estado iban a las universidades o a las escuelas secundarias que tuvieran mayor capacidad y prestigio, pero esto a su vez, digamos, se transformó en una mentira. Yo que doy clases en la escuela, en las universidades, perdón, tanto pública como privada, en el sector privado fundamentalmente, se ve una presión por parte de los sectores directivos de las universidades privadas para que el nivel de exigencia por parte del docente se disminuya, porque el concepto de educación es un concepto mercantilizado y en vez de entenderse el concepto de alumno, se tiende al concepto de cliente fundamentalmente. En el cual lo que interesa es mantener la matrícula y no el conocimiento. Entonces las exigencias tienden a que el docente baje el nivel de exigencia por parte del alumno, con el solo objetivo de mantener la matrícula. Habrás, no sé si habrás visto, pero esta semana nos llegó a algunos un comentario de un profesor de Chile, donde él explicaba cómo fue el sistema de voucher o de voucher que se realizó en Chile y cuál fue el resultado que tuvo. La verdad es que yo no sabía, me enteré por este hombre que daba una explicación de lo que había vivido Chile con esta implementación de este sistema que muy suelto de cuerpo Javier Milei dice que va a implementar en nuestro país. ¿Lo tenés? A ver, lo queremos ver. Vos podés ser una institución de gestión estatal o podés ser una institución de gestión privada, la que a vos más te guste, pero vos elegís. Vos elegís la que se te da la gana. No le contemos a los argentinos que aquí en Chile ya tuvimos este sistema y nos quedó la media cagada. No podemos ser los únicos que nos equivoquemos, así que quedémonos callados, pero vamos a recordar qué pasó. Resulta que el famoso voucher que aquí en Chile se daba a través de una subvención por matrícula a cada colegio. De partida, los colegios particulares no recibían esa subvención o ese voucher. No lo recibían. Los que sí lo recibían eran los particulares subvencionados. Pero los particulares subvencionados no se conformaban con eso y pedían a los padres un esfuerzo adicional, una cuota. Y eso tuvo como resultado una segregación de la sociedad, porque los que tenían 100 o podían pagar 100 estudiaban con los que podían pagar 100. Y así, los de 50 con los de 50, los de 25 con los de 25. La integración social a Chile se le fue al espacio. Aquí en Chile prácticamente hoy día sufrimos esas secuelas, no hay integración social. O sea, no tenemos puntos de encuentro, ni siquiera en el fútbol, ni siquiera en la escuela, en ninguna parte. O sea, hay un sistema de castas producto de este sistema. Okay. Para fomentar la competencia. Según su teoría, los colegios van a competir entre ellos y van a dar un mejor servicio para poder recibir a más alumnos. Yo les voy a contar la competencia que hubo aquí en Chile. La competencia en realidad se llamó selección. Aquí en Chile ningún colegio particular subvencionado hizo ningún esfuerzo por mejorar su educación. Simplemente hacía algo muy cruel. Se quedaba con los alumnos de mejores calificaciones y les negaba la matrícula a los otros. Y al final, ¿qué pasó? Que todos esos alumnos más difíciles de educar se fueron a la educación pública. Y como la educación pública recibía la misma cantidad de dinero que recibían los particulares subvencionados, pero a diferencia, la educación pública no podía cobrar a los padres un adicional, la educación pública se empezó a hundir. Y lo otro que sucedió fue que apareció mucho emprendedor. Estos emprendedores arrendaban una casa, la convertían las piezas en salas, le ponían un letrero en inglés o de un santo católico, así como Abraham Lincoln School, Colegio de la Santísima Trinidad de los Pecadores de Maú, o como quieran ponerle,
y reclutaban a alumnos con una falsa promesa. ¿Qué pasaba? Que era un simple mecanismo de echarse la subvención al bolsillo. El director ganaba, no sé, como 4 palos, la subdirectora era su esposa, el subdirector del subdirector y una serie de cargos que inventaban con puros familiares, con unos sueldos enormes. Estos tipos llegaban en Ferrari, eso se convirtió en una muy mala calidad de educación para los alumnos y los profesores empezaron a verse afectados porque obtenían trabajos muy precarios, muy mal pagados. Y resultó que las pruebas empezaron a mostrar algo sorprendente. Como la educación pública inmediatamente había caído, la particular subvencionada, en vez de ir aumentando su brecha, empezó a disminuir. Y llegamos a un momento en que estudiar en un particular subvencionado o estudiar en la educación pública era exactamente lo mismo, obtenían los mismos resultados. O sea, ambos sistemas eran malos. Así que, ¿qué tuvo que hacer Chile? Prohibir la selección, prohibir el copago y prohibir los colegios que lucraban. Solamente pueden tener hoy en día colegios particulares subvencionados las fundaciones o instituciones sin fines de lucro. Ya no pueden cobrar copago y tienen que tener una cuota de alumnos vulnerables en sus aulas. Así que, amigos argentinos, ustedes están haciendo algo que es más viejo que el hilo negro y que se ha demostrado tanto en Chile como en Europa y como en cualquier parte del universo que no funciona. Suena lógico. Eso es lo que tiene el liberalismo. Suena lógico, pero en la historia económica no funciona. Lean historia económica, no se metan en la cabeza de ideologías. No, eso les hace mal. Lean historia económica, ahí se van a dar cuenta de lo que funciona y lo que no funciona. Licenciado Hugo Romero, después de esta experiencia que cuenta este profesor de Chile, ¿qué pensás de esto? No, sin lugar a duda, a ver, todas estas ideas de corte neoliberal que se han implementado a nivel mundial, podríamos decir, no universal, en cierta medida es un fracaso de la política y un fracaso del Estado, donde el Estado no ha sabido dar respuesta a ciertas necesidades e inquietudes, digamos, de la sociedad en términos generales y de la ciudadanía en términos particulares y en particular en Argentina. Como decía ahí el profesor chileno, sin lugar a duda, suena muy lógico. Pero en la realidad que en la práctica, digamos, el mercado termina demostrando que es una competencia salvaje, que termina eliminando las posibilidades de un equilibrio y en particular un equilibrio en el orden cultural, digamos, que permita que las sociedades se puedan ir integrando culturalmente. Pasando a otro tema, pero tiene que ver con los conocimientos que vos tienes, yo sé que sos un estudioso de la situación política provincial, nacional, internacional, pero en San Juan, en octubre, tenemos elecciones para elegir senadores y diputados y para elegir presidente. Y sé que sos un observador permanente de lo que es la actividad del justicialismo en San Juan como de los otros partidos. Pero ¿no te parece o no has observado, es que me parece a mí nomás, de que está muy quieto el justicialismo en San Juan y muy desperdigado? ¿Creen que esta elección no nos sirve, no nos conviene? ¿Qué es lo que creen? A ver, en cierta medida estamos atravesados por el individualismo. Hay personalismos que se han ido enquistando en la sociedad y están teniendo una mirada micro y no macro. Ajá. Y entiendo que la batalla hay que darla a nivel macro. Y en ese sentido de dar la batalla a nivel macro, creo que existe por parte de la dirigencia provincial una apatía que
que está basada en la ausencia de la defensa, en términos generales, del gobierno nacional, digamos, para poder posibilitar un triunfo electoral en octubre, o por lo menos que nos permita llegar a las PASO. En este sentido, la dirigencia provincial denota, en términos generales, una aptitud muy menguada, y no se ha salido a defender la posibilidad de la candidatura de Massa a nivel nacional. Esto es más que evidente. Pero a nivel provincial está Uñac, candidato a senador, está Coqui Chica, candidato a diputado, y en la última votación, en el recuento final, quedó muy mal parado Uñac, y si el sector de Gioja, que se llamaban Lealtad Justicialista, no se suma al sector de Uñac, Uñac no va a entrar de senador ni tampoco Coqui Chica como diputado. Yo lo veo así, ¿vos cómo lo ves? Sí, sí, sin lugar a duda, digamos, va a suceder esto si no hay... por eso te decía al principio, si tenemos una mirada micro y no una mirada macro, que lo que hay que defender, digamos, en términos generales, es la postura de un gobierno nacional que tenga las posibilidades, y no tenemos los representantes, que en este caso del oficialismo es Sergio Uñac y Coqui Chica, digamos, tenemos pocas posibilidades de que la provincia pueda, en el nuevo escenario electoral, tener una voz cantante insonante que le permita establecer cuáles son las necesidades y prioridades que necesita la provincia en términos generales. Creo que es una mirada muy mezquina, ¿no? Por parte del sector opositor del oficialismo, no acompañar o no ayudar a colaborar en los candidatos que han sido electos. ¿Cuál sería tu sugerencia, por último, dentro de esta coyuntura? Terminar indudablemente con el personalismo, como diría el general, ¿no? Primero la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres. No hay otra posibilidad, digamos. No hay otra posibilidad si queremos ampliar el sector, si queremos volver a ser un partido que predomine en el escenario local, como lo hemos sido durante los últimos 20 años, si no vamos en pos de la unidad, esto es una batalla perdida. Licenciado Hugo Romero, te agradezco la visita. Has sido muy claro en tu exposición con respecto a la situación política que vive San Juan. No creo que haya otros que quieran poner la cara y decir lo que vos has dicho con respecto a una apotegma que terminás de hacerme recordar, que decía el general Perón: primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Aquí lo han invertido. Está invertido el concepto y es lamentable. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por haberme invitado. Esto fue Lo que no se dice